Cómo está la situación en Villa María, si hay algún dato, por supuesto, y cómo va a ser los próximos días con este nuevo plan que llega a la ciudad de Villa María. Quino 2, ¿qué tal? Pablo Alonso lo saluda, buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, yo decía que es una situación atípica, doctor, algo que la sociedad en el mundo no estaba preparada, mucho menos aquí, en las comunidades mucho más chicas, en las localidades más pequeñas. ¿Cómo está la situación en Villa María el día de hoy? Sí, por supuesto que es una problemática diferente que nos atraviesa a todos, súper desafiante, disruptiva, bueno, inédita, digamos, para nosotros. Y la situación es como vos la pusiste ahí un poquito en la placa, 41 casos creo que al día de ayer. Seguramente hoy, de haberse recibido los datos, se estarán comunicando en un ratito, en un momento. Estamos con un incremento de casos que están vinculados básicamente a contactos estrechos de casos positivos. Aquí empezó el brote que estamos transitando o el aumento de casos que estamos transitando empezó vinculado a la situación de Oliva y de Marcos Juárez, básicamente, claro. Y bueno, estamos con un incremento de casos, son todos contactos estrechos y hay algunos casos que son los menos, muy poquitos, que están en investigación todavía epidemiológica porque no tenemos definido su nexo. Claro. Hace unos días me tocaba la posibilidad de hablar con el doctor Arroyo y él hacía hincapié en los casos que no tenían la ruta, que no se podía saber de dónde había venido el contagio, justamente lo que usted mencionaba después. ¿Eso es lo más complejo, doctor? Bueno, sí, es complejo porque, digamos, los casos de contacto estrecho son bastante fáciles y es rápido, es simplemente una secuencia de búsqueda de nombres y de vinculaciones de contactos que se tuvieron en las últimas 48 a 72 horas desde que la persona empezó con síntomas o desde que la persona fue hisopada. Pero en el caso, digamos, cuando aparece un paciente que consulta por síntomas o bien un asintomático y por algún motivo se le realiza el hisopado y no podemos vincularlo en forma inmediata a un caso positivo, decimos que no tiene nexo epidemiológico y ahí empezamos con una búsqueda más fina de sus contactos, de sus antecedentes, vinculaciones, y a veces nos lleva 4 o 5 días poder establecer el nexo epidemiológico, como fue un caso aquí, que fue uno de los primeros casos de una persona que no encontrábamos su nexo, y después de 4 o 5 días y por la insistencia y la búsqueda y el pensar y repensar en un trabajo que es muy arduo y muy de muchas horas en el día, conocimos su nexo. O sea que sí, pero bueno, los casos que no tienen nexo son los que más nos inquietan epidemiológicamente. Doctor, desde el próximo domingo se va a llevar a cabo el plan Identificar en la ciudad de Villa María. ¿Cómo se va a plantear el mismo? El programa Identificar es un programa de testeo poblacional, de vigilancia poblacional. No es un programa de diagnóstico de casos individuales, sino que es un testeo de vigilancia epidemiológica que se realiza sobre un sector de la población predeterminado y con determinadas características a las personas a las cuales se les realiza el test, que está previamente establecida. En este caso se considerarán personas de más de 65 años y con alguna enfermedad cardíaca o respiratoria. Se considerarán personas adolescentes y adultos jóvenes, que son en donde más porcentaje de infección estamos teniendo y que más contactos tienen por su cuestión social. Se considerará, por supuesto, aquellas personas que están con síntomas, que eso directamente se van a hacer el hisopado, no el análisis de sangre. Y por último también vamos a considerar aquellas personas que realizan actividades en vinculación con muchas
personas como un negocio o algún profesional que atienda a muchas personas. Ese es el grupo objetivo sobre el cual se va a plantear el testeo en dos lugares diferentes de la ciudad el día domingo. El día domingo. A ver, para que la gente empiece a dibujar en su cabeza, porque hubo muchísimas preguntas a lo largo de todo el día y desde que el intendente Rosso lo mencionó, ¿cómo va a ser? ¿Llega un equipo, por ejemplo, a un comercio o tiene que ir el comerciante hacia algún lugar o puede ir alguien, algún vecino en forma voluntaria? No, se establece una base en el lugar donde están adaptadas las medidas de bioseguridad para que el proceso sea cuidado en vinculación a la persona que se le va a hacer, al equipo de salud y al resto de las personas que estén en el lugar. Va a haber promotores de salud que van a estar recorriendo casa por casa, que están previamente capacitados y definidos lo que tienen que hacer. Toman contacto con el domicilio, con el grupo familiar o las personas que vivan allí, hacen un pequeño interrogatorio y allí seleccionan a la persona que va a ser testeada y la acompañan hasta el puesto del testeo. Bien. Si alguien se acerca voluntariamente, podrá ser testeado si reúne las condiciones, pero lo mejor es quedarse en su domicilio, que nosotros lo vamos a ir a contactar. Y lo bueno de un estudio de vigilancia epidemiológica, que el dato de una sola persona no sirve para nada, pero si nosotros obtenemos datos de 100 personas de un determinado barrio, podemos sacar conclusiones sobre la situación de todo el barrio. Entonces, aquel que no se ha testeado se tiene que sentir tranquilo que también en su barrio, en su comunidad o en su espacio de vida habitual, los datos que se obtengan nos van a servir para conocer la situación del lugar. La idea es que este programa se vaya sosteniendo a lo largo de las semanas que vienen en diferentes lugares, pero bueno, inicialmente hay que empezarlo por algún lado y eso es lo que se está terminando de definir. Qué bueno esto que está marcando para que ustedes tengan un estudio, por ejemplo, de un barrio determinado. ¿Y esto está la idea, como lo marcaba, de trasladarse a distintos barrios de la ciudad? Sí, por supuesto. La idea es hacerlo en lugares representativos, en el sentido de que los datos que nosotros podamos obtener de un sector, podamos inferir con cierta duda estadística, por supuesto, porque si no habría que hacer una cantidad de testeos que es inabarcable, pero podemos inferir lo que le pasa a todo ese sector de la ciudad. Es decir, que si de repente nosotros hacemos un testeo en un determinado sector y encontramos que hay 100 personas que son negativas, no podemos usar ese dato. Si encontramos alguna persona que es positiva, trabajamos sobre el nexo epidemiológico. Y la segunda, es decir, el testeo tiene básicamente dos objetivos principales. El número uno es la vigilancia epidemiológica y el número dos es el poder identificar personas antes de que consulten, sobre todo, por supuesto, los asintomáticos, y ejercer la indicación de aislamiento sobre esas personas, porque el aislamiento durante una determinada cantidad de días hasta que el virus se vaya de la vía aérea superior de esas personas es la herramienta más efectiva para contener el crecimiento de casos en este momento. Hay que sí remarcar que el testeo es voluntario, absolutamente. Por supuesto que es anónimo, digamos, los datos quedan resguardados. Y lo más importante es que aquella persona que voluntariamente acepte participar del testeo, si el resultado del test es positivo, tiene que cumplir el aislamiento correspondiente vinculado a esa situación. Eso hay que tenerlo muy en claro antes de ir a testearse. Si alguna persona, o alguna persona asintomática no quiere exponerse, bueno, se respeta. Pero la idea es poder testear lo máximo que podamos en los lugares que van a ser predeterminados. Sí, muy importante. ¿Esto abarca también a la vecina localidad de Villanueva? Mañana me preguntás algo que no terminé de informarme porque estuvimos trabajando en otras cosas, pero tengo entendido que no quiero decir una cosa por otra. Es muy probable que mañana se realice, mañana sábado, en la ciudad de Villanueva también, por supuesto. Bien. Doctor, le hago una consulta que usted por ahí en los últimos días y todo su equipo de trabajo están doblegando todo el esfuerzo que han hecho durante todo este tiempo. Pero, ¿qué sensación le produce
que ha llegado más acá el virus. Uno por ahí hace unos meses nada más, o los vecinos hablando, dialogando, lo veían por televisión, lo veían en las grandes urbes, y en el último mes, en los últimos 20 días, 25, ha venido el virus para esta zona. Hay muchísimas localidades con comerciantes que van y vienen, con familiares que por supuesto uno tiene relación. ¿Cómo lo han notado ustedes que también en lugar de profesional veían por ahí la cuestión un poco más lejos y hoy la palpan muy pero muy de cerca? A ver, primero que a nosotros no nos sorprende esta situación en absoluto. Nosotros venimos diciendo hace meses de que esto podía ocurrir, porque en estas enfermedades que tienen tantos determinantes y tantos diferentes comportamientos en diferentes sociedades y comunidades, uno no puede tener un pronóstico exacto. Pero dentro de lo que nosotros vislumbrábamos, veíamos, esta situación claramente estaba probable. Yo hice una actividad en vivo, un vivo de Instagram el día jueves 9 de julio, para algunos pacientes, amigos y bueno, todo aquel que lo haya visto, y ahí yo claramente manifesté que las semanas que se venían eran las más difíciles. Entonces, digamos, eso a nosotros no nos sorprende. Aparte que yo también en un encuentro anterior con ustedes les dije que había como dos líneas que se separaban, y que era por un lado el comportamiento social y por el otro lado nuestra preocupación epidemiológica. Mayor flexibilidad y mayor contactos y mayor ruptura del distanciamiento social aumentaba nuestra preocupación. Claro. Tuvimos el primer anuncio con Marco Juárez y ahí nomás nos ocurrió lo de Oliva, y entonces ahí venimos nosotros con un inicio de trabajo en nuestra ciudad, de todo el equipo en general y todos los gestores de salud, el gobierno municipal, provincial, un poquito más anticipado, digamos, que en las situaciones de Oliva, en el sentido de la contención del brote. No me refiero al tema de la preparación, porque eso viene desde el mes de marzo. Entonces esa es la situación, pero bueno, claramente nosotros estábamos esperando que esto suceda, por supuesto, era una probabilidad. Y por más que la comunidad se enoje y por más que la gente se ponga enojada con un montón de cosas y crea que los casos se ocultan, que los casos se agrandan, que los casos se disfrazan y que se retardan, lo que quiera creer la gente, pero lo que determina, y no hablo de acá de culpa, yo no nombro culpa, porque acá eso no sirve de nada. Tenemos que tener un pensamiento constructivo y una visión positiva de todo esto tan difícil. Y lo que determina, en definitiva, la suerte de una comunidad en vinculación a esto, el determinante de la evolución de la pandemia es el comportamiento social y la ruptura del distanciamiento. Entonces, si por cada contacto, por cada caso, nosotros encontramos 20 contactos estrechos en condiciones de asados, de partidos de fútbol, bueno, eso determina la evolución. Eso es lo que nosotros colectivamente elegimos en esta instancia. Después, eso puesto en contexto de una realidad social, económica, agotamiento, presiones económicas, el trabajo, los gimnasios, las escuelas, ese análisis se desvirtúa en el sentido de que, bueno, es muy difícil, esto es muy complejo de poder sacar una conclusión clara, pero sí, lo único que podemos hacer que el impacto de esto sea menor en nuestra comunidad somos nosotros mismos, limitando nuestros contactos y manteniendo el distanciamiento social, sin buscar culpables, sin realizar análisis de ninguna naturaleza, porque no es el momento, estamos en el medio de la tempestad, ¿no? Esto es como si el comandante de un avión cruzando el océano en el medio de la tormenta se pone a discutir con el dueño de la aerolínea, no sé, tendrá que aterrizar y una vez que se baje el avión tendrá que hablar con quien venga. Esto es lo mismo. Después cuestionamos lo que querramos, pero ahora tenemos que adherir al distanciamiento y al barbijo, si no, cada vez se complica más. Quino 2, a nivel local, ¿este es el peor momento? No lo sé. Ojalá. La verdad que si este es el peor momento, ojalá. Si empezamos a tener menos casos y se controle acá y esto es el peor momento, ojalá.
pero me da la sensación de que no. Nosotros esperamos un crecimiento de casos, esperamos más lento, no tan abrupto como fue, por ejemplo, en Oliva, un poquito más lento, pero esperamos un crecimiento de casos. Lo que pasa es que, bueno, esto que yo te digo Sí. ocurre en el marco de una cierta relatividad que tiene un proceso biológico que está enmarcado en un montón, en una comunidad que tiene múltiples aristas que pueden hacer variar este pronóstico que yo te digo, pero en principio lo que nosotros esperamos es que vaya a haber más casos, por supuesto, y que va a haber más pacientes con enfermedad grave y más pacientes internados. Eso lo esperamos. Por supuesto que tampoco esperamos un desborde, porque hay mucha gente que está trabajando activamente para esto, pero estamos en una situación de cuidado, compleja y de cuidado, donde tenemos que seguir adelante con nuestras cuestiones habituales, trabajo, las flexibilizaciones logradas. Tenemos que mantener esto, el objetivo es mantener, no volver para atrás, no tener que cerrar nada. Ese tiene que ser nuestro norte, pero para eso necesitamos el distanciamiento, porque si vos querés estar flexibilizado, pero no cumplís con el distanciamiento, Claro. no hay No coincidencia, digamos, en esa conducta. Sí, no tiene sentido. Doctor, ¿cómo está Villa María respecto a las camas de la terapia intensiva? Ha hecho anuncios el intendente en uso de licencia Martín Gil en las últimas horas. Bueno, Villa María es un lugar de derivación de toda la región, tanto público como privado. El sistema estuvo con un poquito más de ocupación vinculado a la ciudad de Oliva y de Marcos Juárez, porque aparte hay que seguir atendiendo toda la patología no COVID que sigue teniendo su incidencia. Y hasta acá no ha habido problemas de saturación, de colapso del sistema. Hay un margen, pero claramente que ese margen se mantenga y que podamos tener esto va a depender mucho de lo que le pase a la ciudad más grande de la región, que es el conglomerado urbano Villa María, Villanueva, que epidemiológicamente se comporta como una sola ciudad. Si el número de casos aquí más o menos se mantiene controlado y lento, el número de personas que necesitan una cama es sobre el total un 5%, un poquito menos. Entonces, de cada 100 casos, 5, pero bueno, vos estabas mencionando recién que Oliva tenía 251 y en crecimiento. Bueno, vos sacás la cuenta de ahí que más o menos un 20% van a requerir de internación. Entonces el 20% ya estamos hablando de 50 personas de una comunidad de 15.000 habitantes. Si nosotros hacemos esa proyección en un conglomerado urbano de 100.000 habitantes, ahí la situación se pone un poco más tensa y hay que ir mirándolo muy de cerca. Seguro, sí. La ciudad está preparada, pero bueno, va a ir todo teniendo en cuenta y fijándose lo que pasa, por supuesto, en las localidades vecinas. Darío Quinodos ha sido realmente muy, pero muy amable, muy gentil, como siempre, con nosotros. Que tenga una muy buena noche. Les agradezco a ustedes y que estén muy bien. Muchas gracias. Hasta ahí entonces la palabra del infectólogo Quinodos.